Innumerables reclamos por parte de los usuarios del transporte en el país, sumado a las grandes protestas por parte de los trabajadores del transporte. Un ejecutivo que dice atender ambos reclamos de forma equilibrada. El día de hoy, dos especialistas tendrán la responsabilidad de verse las caras y debatir acerca de la realidad del transporte en Venezuela, acá en Podium. Reciban un gran saludo, estimados televidentes de Globovisión, y bienvenidos un domingo más acá al único programa de debates del país, Podium. El día de hoy un tema controversial, el transporte, la realidad del transporte. Muchos hablan del precio exacerbado del pasaje en el transporte público, otros hablan de la falta de mantenimiento de las unidades y por supuesto del asedio de la inseguridad. Esto por supuesto por parte de los usuarios del transporte. Por parte de los trabajadores del transporte se habla de que no alcanza el dinero para hacer mantenimiento en las unidades, de que además están al acecho de la inseguridad y de que por supuesto el Estado o el Ejecutivo no está atendiendo a las necesidades de los transportistas. Se han dado grandes reuniones con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, para atender el caso de la realidad del transporte público en el país. Las desmejoras son notables. El día de hoy contamos con dos especialistas en nuestro programa que han tratado de cerca el tema del transporte en Venezuela. A mi lado izquierdo tengo a Hugo Ocando. Él, por supuesto, se describe como transportista público. Además de esto, es presidente del bloque de conductores del oeste y presidente de la línea Casalta-Chacaíto-Cafetal. Él ha sido invitado constante en Globovisión para tratar el tema del transporte. Y a mi lado derecho tenemos a Luis Salazar. Él es presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público, además es ingeniero mecánico, especialista en mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo del transporte público, consultor de proyectos en el área del transporte. Nos honran con su presencia en un tema tan importante para la ciudadanía. En Globovisión estamos afanados en atender esas necesidades de la población y por eso se crea este programa de debate, en donde a pesar de las diferentes corrientes de pensamiento se busca llegar a la estabilidad de soluciones, porque siempre la intención será solucionar a pesar de pensar distinto. La dinámica del programa es muy sencilla, tienen 1 minuto y medio para responder cada una de las preguntas. Cuando le resten 10 segundos les haré saber que le restan 10 segundos y cuando termine el tiempo, pues lamentablemente tendrán que terminar la locución y pasar la palabra a la persona que tienen en el podium del frente. Además de esto, no hay espacio para la demagogia, les pido que sean los más concretos posible en sus respuestas y, por favor, todo lo hagan en el marco del respeto. Nosotros estamos, por supuesto, honrados de llevarle a las pantallas venezolanas un programa de debate, el único programa de debate del país, porque creemos en estos espacios en donde las diferentes corrientes de pensamiento ayudan al desarrollo del ser humano y de un país. Realmente encontrar las ideas, la confluencia de ideas y verse la cara a pesar de pensar distinto es la clave para el avance de los pueblos. Vamos a comenzar con Hugo Ocando y la primera pregunta es en el marco de poder establecer la posición oficial de cada uno de ustedes acá en Podium y por supuesto es la pregunta básica, ¿qué está sucediendo con el transporte público en Venezuela? Tiene 1 minuto y medio para responder. Bueno, es muy sencillo, gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a todos, usuarios y transportistas de Venezuela. La pregunta es muy sencilla, ya que es la falta de inversión en este sector, el hecho de que hayan sacado al transporte público de $1 preferencial. Estábamos en los 3 insumos de primera necesidad, comida, medicina y transporte público. Nos sacaron del dólar subsidiado en aquel momento, recuerdo 10.30, nos ofrecieron unas proveedurías que al fin y al cabo nunca dieron resultado y ahí viene a comenzar la debacle que hay en este sector. Las plantas ensambladoras en Venezuela más nunca ensamblaron una unidad. No tenemos manera de nosotros mantener las unidades y aparte de esto, el gobierno nacional decide controlar las tarifas, pero resulta que no nos apoya
en realidad cómo nosotros debemos mantener una tarifa o una unidad con la tarifa que el cual cobramos, que entendemos que el usuario no puede pagar una tarifa real, que es la que nosotros quisiéramos que el usuario entienda y el gobierno entienda, pero lamentablemente el gobierno no le pone atención a esa situación. Entonces, visto ese problema que te estoy explicando, que te estoy exponiendo, la falta de inversión, el control hacia el sector, la falta del apoyo de parte del gobierno hacia el sector transporte, por eso es que vemos lamentablemente a los usuarios con esta penuria, trasladándose en unidades que no son aptas para el servicio de transporte público, y lamentablemente los transportistas estamos quebrados también, que no tenemos cómo mantener nuestras unidades con lo poco que nos ingresa por concepto de tarifa. Muchísimas gracias, Hugo Cando. Estimado Luis Salazar, desde el punto de vista de los usuarios, ¿qué está sucediendo con el transporte público en Venezuela? Bueno, igualmente agradecemos la oportunidad que nos da a nosotros para expresar nuestro requerimiento. Con relación al caso del transporte público, ha habido una crisis sostenible en el tiempo. Más de 10 años ha ido cayendo el sector de transporte público porque no ha habido las inversiones necesarias. Pero además de eso, no se han generado políticas por parte del gobierno para el mantenimiento de las unidades como tal. Nosotros queremos ser bien claros, es el gobierno que nos tiene que dar a nosotros movilidad, no el sector público-privado. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional cuenta con la logística necesaria para movilizar a todos los ciudadanos del país en las 573 rutas que maneja una de las empresas más emblemáticas del país, que es el Sistema Integral de Transporte Superficial, que se llama SITSA. Entonces, nos han querido que nosotros peleemos con el sector del transporte privado cuando el gobierno es incapaz de prestar servicio a la misma flota que es creada por ellos mismos para que pueda subsanar todo el problema de la movilidad en todo el territorio nacional. Ciudades como Huilla, ciudades como Puerto Ayacucho, ciudades como San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto, en todas sus modalidades, está prácticamente bloqueado. Y quienes somos afectados somos nosotros los usuarios, porque no sabemos qué escoger. Y cuando vemos el transporte privado, ¿qué encontramos? Encontramos unidades destartaladas porque no hay forma de hacerle mantenimiento correctivo a estas unidades. Encontramos que unas tarifas exageradas que no son consonas con lo que nosotros pagamos. Y tercero, el maltrato a nosotros, la tercera edad, a los estudiantes y a los menores. Muchísimas gracias a Luis Salazar por su participación. Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa de este domingo en Podium, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @PodiumPisoGB en todas las redes sociales. Nos encantaría saber cuáles son sus dudas, sugerencias y comentarios. Además, participar a través de la etiqueta PodiumGB. Es importante para nosotros contar con sus sugerencias y sobre todo con la sugerencia de futuros programas y futuros temas a tocar en el único programa de debate del país. Ya volvemos.